Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tani y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, a un nuevo video. Y el día de hoy quiero contarles que los quiero trasladar nuevamente a otro continente. Ustedes saben que he estado haciendo un recorrido por varios lugares a través de la música, poco a poco, porque de eso se trata este canal, así que nos vamos a Asia. De este continente asiático hay un lugar muy conocido últimamente, ha tenido mucho renombre en los últimos no solo meses sino años, ha tenido una fuerza impresionante en la industria del entretenimiento. ¿Sí se imaginan cuál es? Sí, Corea del Sur. Vamos ahora a Corea del Sur a hablar de una cantante, de una artista que no es una artista de K-pop, pero es una artista de mucha fuerza y mucho renombre en Corea del Sur. Vamos ahora. Su nombre es Natasha Chanta Reid. Es una cantante afroamericana y con ascendencia surcoreana. Es decir, su padre es norteamericano, es un afro-norteamericano, su madre es surcoreana y ella nació en Fort Hood, Texas, Estados Unidos. Natasha ha construido una larga y muy fuerte carrera en Corea del Sur, en géneros como el R&B y sobre todo en el hip hop. Se ha convertido a este punto en una de las intérpretes más importantes en la industria del entretenimiento de Corea. Así que para llegar a este punto tenemos que pasar a ver un poco de su historia. Aquí les presento a Yeon Mi-rae. Los padres de Natasha se conocieron mientras su padre, Thomas J. Reid, prestaba servicio militar en Corea del Sur, ejerciendo como DJ en el distrito de Uijeongbu. Él era afroamericano y su madre coreana. De esta unión nació en Fort Hood, Texas, Estados Unidos, Natasha. Luego se mudaron a Corea del Sur. Ella dijo que la colección de música de su padre fue una fuerte influencia para comenzar su carrera musical. En otras palabras, su padre fue un ser clave para darse cuenta de su talento y trabajar por él. A la edad de 15 años, Tacha, que es otro de sus alias, abandonó el colegio y presentó el examen que equivale a la aprobación del bachillerato. Un día, a la edad de 14 años, Tacha acompañó a una amiga a una audición y, aunque ella no audicionó, fue descubierta cantando a las afueras del salón de audiciones por un representante de World Records para conformar el grupo Uptown, con el que debutó en 1997 con solo 16 años. Mientras estaba en el grupo Uptown, también conformó un dúo con Annie Lee llamado Tashani, que es la combinación de los nombres de ambas artistas. El grupo Uptown duró hasta el año 2000. Comenzó entonces ella a ser reconocida como compositora por el contenido de sus letras. En 2001 hizo su debut como solista llamándose a sí misma T. A partir de allí lanzó varios álbumes, los dos primeros en el mismo año, 2001. El primero llamado As Time Goes By, el cual produjo al lado de John Wesley. También el segundo álbum de ese año llamado Gemini. Ya en el año 2002, el álbum To My Love. Y es aquí donde comienzan a darse unos eventos importantes, no solo para su vida artística, sino también para su vida personal. En el año 2006 comienza a ser parte de Jungle Entertainment. Este es el sello discográfico de su ahora esposo y también rapero Tiger JK. En 2007, bajo este sello, lanza uno de sus álbumes más importantes. Por eso mencioné que comenzaban eventos muy importantes para su carrera, no solo en su área artística, sino también en lo personal. Y es que en este álbum comenzó a expresar unas situaciones que vivió cuando era pequeña y llegó de Estados Unidos a Corea del Sur.
En esta producción, John Mire cuenta cómo tuvo que enfrentar situaciones de discriminación dada su color de piel, ya que llegó a los 6 años de Estados Unidos a Sudcorea, donde no se identificaban con ella o ella no se identificaba o no se parecía a los niños y adolescentes de su contexto. De esta situación nació la canción Black Happiness. 아빠가 선물해준 음악이 내 혼을 담아 볼륨을 타고 높이 높이 날아가 저 멀리 La Music. Y fue en el mismo año del lanzamiento de este disco, en el 2007, que John Mire contrajo matrimonio con su ahora esposo Tiger J.K. en una ceremonia privada en un templo budista. En el año 2008 tuvieron un pequeño hijo llamado Jordan. En algún momento John Mire fue imagen de Hewlett Packard de Corea del Sur, también fue jurado o juez de la tercera y cuarta temporada de Superstar K. Luego, más adelante en 2013, conformó un grupo con su esposo, su compañero sentimental, Tiger J.K. y el rapero Busy. Este grupo se llamó MFBTY, que podría decirse en inglés como My Fans Better Than Yours, y en español MFBTY, que querría decir mis fans son mejores que los tuyos. Ella ha tenido varias de sus canciones en el número 1 de las listas de su país. Una de ellas es la canción Touch Love del del drama Master's Son. Esta canción llegó al número 1 de los Billboard Korean K-Pop Hot. Por cierto, quiero agregar que una de las... Por cierto, quiero agregar que uno de los fuertes de John Mire es que ha entrado en la industria del entretenimiento del K-drama o de los dramas coreanos. Por esto, que este es un género muy popular en la música coreana, en la música de este país, y esto la ha hecho pues como una de las personas que interpreta, de las más importantes escritoras, compositoras e intérpretes de los OST. Quienes no saben qué es un OST, es algo así como el equivalente a la banda sonora de una película, pero en un K-drama. En este sentido, Tasha tiene un largo recorrido en su haber. Por aquí les voy a compartir una lista de algunos de los OST en los que ella ha participado como cantante. 내 마음은 늘 그대 거여줘 내 걱정은 늘 그대뿐이죠 만질 수가 없어도 돼 안을 수 안기고 싶어요 머물고 싶죠 I love you Pues bien, les cuento que descubrí sobre la existencia de esta hermosa y gran artista allá en el 2012-2013. Cuando encontré sobre su historia me pareció súper interesante, sobre todo por lo que ha logrado. He estado siguiendo su carrera, aquí dejé algunas cosas, pero hay muchas más cosas que han sucedido alrededor de ella, todo lo que ha logrado, todo lo que se ha esforzado. Una de sus canciones más fuertes y más icónicas se llama Black Happiness, que ya la había mencionado, qué bueno que la escuchen, por ahí tiene la traducción porque en inglés en alguno de los videos, en algún enlace, pero también lo que han logrado tanto sola ella como música, estando en la industria del entretenimiento de los dramas, como también en la industria del hip hop y el R&B en Corea del Sur, en un país en el que la multiculturalidad, digamos, no ha sido lo más fuerte, ha tenido una llegada paso a paso al país, en el que ella ha hecho un aporte. Un país como este, en el que, digamos, la mayoría de artistas eran totalmente coreanos o al menos asiáticos de esa zona de Asia,
no hay que descartar el gran esfuerzo que hizo, todo lo que ha logrado con esto, así como también lo que ha logrado de la mano de su esposo Tiger, JK, ellos dos como pareja, lo que han logrado con el tema de multiculturalidad y otras cosas, y en la industria del hip hop, la fuerza y la importancia que ellos tienen, y que en lo personal me parece uno de los personajes ella más icónicos de la industria musical. Muchísimas gracias, espero que se animen a darme like, a comentar qué piensan de lo que les acabo de comentar acerca de la industria coreana, de la multiculturalidad. Todos los comentarios, por favor, en el máximo marco de respeto siempre con los artistas, se los pido por favor. Y lo otro es que no olviden dar like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. Aquí voy a poner algunos enlaces con la música de Yeonmi para que los miren, por favor, entren a mirar su música. A veces pensamos que no entendemos por el idioma, pero sabemos que la música también es un idioma universal, así que no se pierdan la posibilidad de escucharla. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Gracias por mirar, por favor miren, compartan, den like, comenten y suscríbanse. Chao.